Todo bien por acá, muchas gracias. ¿Tú cómo andas? Muy bien, muchísimas gracias. Le quiero dar la bienvenida a ADN Noticias. Muchísimas gracias por su espacio y por su tiempo principalmente para poder hablar de muchas cosas de México, pero quiero iniciar con este proyecto que tiene, que es Líderes de la Verdad. ¿Qué motiva a un expresidente a usar YouTube como una plataforma para acercarse a la ciudadanía o para tener mayor alcance? ¿Qué motiva a un expresidente a seguir siendo público y ahora con una nueva tecnología como es las redes sociales y YouTube? Sí, pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Jimena. Qué gusto estar contigo, conocerte por esta vía. Ya sabes que estamos acá en San Cristóbal, en cerca de León, Guanajuato, a tus órdenes para cualquier visita que quieras hacer. Y efectivamente, déjame empezar por invitar a quienes nos están escuchando a este programa que le hemos llamado Líderes de la Verdad. Y le llamamos Líderes de la Verdad porque en realidad hoy en día cualquiera de nosotros tiene que tener mucha sagacidad, mucho sentido de inteligencia para ver cuándo nos están engañando, cuándo nos están echando rollo o cuándo nos están hablando con la verdad. Y es verdaderamente cierto que hoy distinguir entre la verdad y esas otras maneras de comunicar se ha vuelto sumamente complicado, porque además la inteligencia artificial está ayudando mucho a que esto suceda. Y la inteligencia artificial, tristemente, una de sus áreas es ayudarle al usuario a mentir y a mentir con formas muy convincentes como son, por ejemplo, el crear personajes, el hacer videos donde quien habla no es él mismo y no está diciéndonos la verdad real de esa conversación. Por esto yo creo que es muy importante que quienes me escuchan ahora se suscriban a Líderes de la Verdad en YouTube o en plataformas de audio. Tenemos un episodio nuevo todos los jueves. Pues a través de esto entrevistamos a muchos personajes tratando de, primero, que sean personajes de verdad, que hablan con la verdad y que argumentan con la verdad. Hemos tenido personas como Elías Ayub, como Pepe y Chema, Robe Grill, y viene una segunda temporada con muchos nuevos líderes impresionantes, pero sobre todo que hablan con la verdad. Gentes a las que les podemos tener confianza, que no nos están diciendo cuentos chinos, diría yo, que no están poniendo narrativas enfrente de la gente que no son muy claras. Y te cito un ejemplo de esto, es la mañanera. La mañanera es una confusión entre verdades, verdades a medias y mentiras totales y profundas, verdaderos engaños. Entonces, mal ejemplo viene desde la presidenta y la presidencia de hacernos esto con la opinión pública. Ciertamente se ha convertido probablemente el espacio de narrativas y de información más grande y profundo en el país. Y si ese no nos está hablando con la verdad, si los políticos no nos hablan con la verdad, si nos mienten todos los días para tratar de llevar agua a su molino, eh, pues la sociedad estamos totalmente desconcertados. Entonces, yo lo que pretendo con este programa, ya contestando directamente a tu pregunta, es precisamente eso, que tengamos la habilidad de distinguir qué es un engaño o qué es la verdad, qué es información que es confiable para mí y por tanto me guío por ella, o qué realmente es algo que me está sacando de mi lugar de razonar, de capacidad
de entender la lógica de las cosas. Perfecto. Usted es un personaje que rompió muchos esquemas en la política mexicana y me atrevo a decir que en la comunicación. Todo esto que se crea a través de la comunicación política tras la transición democrática en México es algo muy puntual y creo que también lo estamos viendo con su podcast. Entonces aquí mi pregunta, aunado a todo lo que nos contó ahorita, es, ¿qué, hemos visto que son personajes críticos, como usted nos dice, que apoyan a la verdad, pero estaría dispuesto también a invitar a estos personajes de la cuarta transformación, a estos personajes que podrían dar como otra visión, o es más, a ser críticos a todo lo que sucede con el gobierno de México, con los gobiernos locales? Pues yo creo que valdría la pena hacer eso porque no se vale nada más criticar, sino tratar de entender y razonar. Y precisamente lo que tú mencionas, 4T, Morena, yo creo en lo personal que son un gran engaño nacional, todo lo que está pasando con el país. Pero esa es mi verdad y lo que yo creo. Yo creo que sería interesantísimo que una de estas personas, o dos, o mil, podamos echarnos un round y tratar de que ellos me convenzan y convenzan a la opinión pública, o que de plano se desnuden y no y queden evidenciados ante la población. Sería un bonito ejercicio. Si tú nos pones a modo, nos lo echamos. Estaría increíble. Creo que su figura como expresidente del país abona la discusión política que tenemos en estos momentos, que a veces parece polarizada, pero que es necesario tener las dos posturas para que un ciudadano informado dé un mejor trabajo, no sé, dentro de la sociedad y todo lo que eso Sí. conlleva. Y sobre eso le quiero hacer una pregunta ya yéndonos a sistemas de partidos. Estamos viendo una renovación en el Partido Acción Nacional, del cual usted fue no solo presidente, sino gobernador de Guanajuato. ¿Cuál es la postura actual de Fox con todo esto que tenemos ligado a su podcast de Líder desde la Verdad? ¿Cuál es el papel del PAN actualmente y también de cara al 2027? Creo que es muy importante. Bueno, los partidos políticos tienen una enorme ventaja porque la ley y la Constitución les da una tarea para llevar a cabo. Son necesarios los partidos políticos. Se supone que deben de recoger el pensamiento de la gente o la mayoría de las gentes para llevarlo al escenario político nacional y a discutir ahí las ideas. Pero esto ha fallado totalmente. Yo creo que quiero recordar una época cuando vino una decisión crucial para el país y crucial para los partidos políticos, cuando se discutió por primera vez si el Estado mexicano debería darles recursos para que hagan su tarea. Antes de eso, el partido político tenía que buscar dinero entre los ciudadanos de cualquier tipo y así tener los elementos suficientes para estar en la discusión nacional. En ese sentido, la desventaja era brutal, porque entonces existía un PRI que lo que hacía era sacar dinero de las arcas nacionales ilegalmente, corruptamente, para utilizarlo electoralmente. Y entonces con esa ventaja era casi imposible para la oposición poderle ganar la partida. Hoy volvimos a lo mismo. Morena roba las arcas nacionales a raudales y tiene una tesorería brutal guardada no sé en dónde, pero ciertamente escondida, y a la hora de las elecciones agarra y arrasa con publicidad, con promoción, con tiempos de televisión, con tiempos de radio, con todo lo que puede hacer, pero además logrando acercarse a los ciudadanos a todavía prácticamente, crudamente, equivocadamente comprarles su voto, darles dinero a cambio de que voten por ellos. Y para eso trae todos estos angelitos que les llaman
se me va el nombre, los que tienen Morena en todo el país son arriba de ¿Los 1000. siervos de la nación? Los siervos de la nación. Esos tipos traen todo el dinero ilegal con que cuenta Morena, pero también traen todo el dinero presupuestal de los programas de gobierno. Entonces a cada ciudadano llegan y le ofrecen el oro y el moro, y así lo convencen de votar por ellos. Esta distorsión es brutal. Necesitamos enderezar este entuerto. Necesitamos empezar a dar ejemplo hablando con la verdad. Y por eso es este programa y por esto es tan interesante verlo. Todos los martes lo sacamos al aire y en YouTube particularmente van a encontrar donde estamos. Y ahí es un micrófono abierto para que el ciudadano participe y hable y diga su verdad. Y de parte mía, pues ahora sí que me he dado golpes de pecho, como debe de ser. He jurado ante mí mismo que hay que hablar con la verdad. Hay que hablar con datos reales. Hay que hablar con la gente para razonar en un lenguaje sencillo, donde nos entendamos de qué se trata. Perfecto. Y estuve haciendo unas preguntas sobre qué le preguntaría un joven a un expresidente, aprovechando que tengo la oportunidad de hablar con usted. Y me hicieron una pregunta muy curiosa y quisiera hacérsela para ver si también sobre estos temas podría hablar en su podcast, porque ahorita que vemos que han desclasificado muchos documentos y que han salido que impactan a millones de personas, no solo a los personajes políticos, sino a millones de personas. Una pregunta que querían hacerle ¿es cierto que cuando un presidente llega al poder tiene una reunión con los mandatarios y le cuentan todos los secretos del mundo, aquellas como teorías conspirativas, como que han venido los ovnis, como que tenemos apoyo extraterrestre, voy a poder decirlo así, o realmente solo es una reunión como en la ONU donde se hablan de problemas internacionales y se acuerdan para que después bajen a los legislativos de cada país y se trate de llevar un camino correcto con respecto a los derechos humanos, acuerdos económicos y todo? Eso es como lo que le preocupa a los jóvenes saber de parte de un presidente. A ver, es que abres ahorita la prensa americana particularmente, con estos documentos secretos de Epstein, o no sé cómo se llama este truán, este diablo que pervirtió a miles de políticos, pervirtió a muchísimos jóvenes que violaron sexualmente. Es, es increíble ese mundo de estas gentes donde está buscándose con mucho morbo si el presidente Trump se tiró a alguna de estas muchachas que llevaban por ahí, todo este mundo diabólico, malo, fuera de toda proporción que se llevó ahí. Y yo creo que esta pregunta de este joven va en ese sentido. Si un presidente se presta para conversaciones de ese tipo o para acciones de ese tipo o de cualquier otra cosa de esas, yo creo que depende de él, depende de ese presidente. Hay quienes se han prestado para hacer orgías, para tener segundas, terceras y cuartas mujeres y traer la propia en público. O sea, un mundo de mentira y de mentira de cosas graves y malas. Entonces, digo, la respuesta a este joven es, hay quienes caen en eso y hacen eso, hay quienes rechazamos rotundamente eso, que aprovechamos cada minuto de la administración para hacer cosas por los ciudadanos. Y eso fue lo que yo hice en mi sexenio. Trabajé junto con las comunidades indígenas, fui a la Tarahumara, fui a la zona Chochil, en otros lugares, etcétera, etcétera. O me metí a las fábricas a trabajar con los obreros, o fui a los campos agrícolas en Estados Unidos para estar con mis queridísimos paisanos y llevarles un mensaje, platicar con ellos,
y tratar de entender y resolver su situación, no solo en los campos agrícolas, también en las cocinas de los restaurantes, también en la industria de la construcción. En fin, ser presidente es un verdadero privilegio. Ascender esa montaña es como ascender al Everest, llegar a ser presidente. No es en Chile ni otra, no cualquiera llega ahí. Y más vale llegar ahí para hacer cosas, como ya dije, cada minuto y cada segundo, buenas para la población y para los ciudadanos. Pero entonces no le dijeron nada de los aliens. No, por supuesto que no. Y otra pregunta. Después de que usted deja la presidencia, pasaron cosas como muy puntuales en el país que están en el imaginario colectivo. Tuvimos el inicio de esto que se llamó la guerra contra el narco, en el sexenio que sigue la desaparición de los 43 normalistas, después la pandemia y muchísimos escándalos de corrupción en todo esto. ¿Qué hubiera hecho Fox como presidente si le toca, por ejemplo, la pandemia? ¿Qué hubiera hecho Fox si le toca la desaparición de los 43 normalistas? Aquí lo que quiero hacer es como un ejercicio y que la gente también lo preguntó, Sí, un sí. ejercicio de qué hubiera hecho usted ante estos problemas que tiene y tuvo el país. Sí, bueno, excelente pregunta e importante analizar y responder a ella. El que hubiera no existe, pero en esta ocasión contigo hay que analizar. Si a mí se me presenta la pandemia, hubiera yo hecho con Julio Frenk, mi secretario de Salud, un esfuerzo verdaderamente profesional para salvaguardar la salud de la gente. Y si alguien ya tiene el problema de la pandemia, pues actuar con la mejor tecnología, las mejores medicinas y salvar la mayor cantidad de vidas. Julio Frenk presume, como rector de la Universidad de Miami, que allí no hubo un solo muerto por el tema de pandemia en todo el ámbito de la Universidad de Miami. ¿Y por qué sucedió eso? Porque se impusieron reglas muy estrictas de cómo comportarse, cómo no contagiarse, cómo protegerse. Y si acaso te llegaba el golpe, pues cómo atenderlo, inclusive sin necesidad de llegar a extremos. Y no hubo un solo muerto. Entonces, aquí en México fue lo contrario. Este tarugo de Hugo, no sé cómo se llama ese cuate, terrible, el doctor Jekyll, le llamaría yo a ese señor, que por cierto ahora anda vendiendo pastillas para tener fuerza sexual. Y lo ves que aparece por ahí en podcast y en mensajes en la tele, en el YouTube, en el TikTok. Es increíble la farsante que es ese señor, la manera en que actúa. Entonces, yendo directo al grano, depende de la persona actuar con ética, actuar con moralidad. Por eso cuando elegimos, y gracias a Dios hay electores que razonan su voto, que estudian, que analizan, que ven, pero son la minoría. La inmensa mayoría le ofreces una torta, le ofreces un taco y te dice dónde voto y por quién voto. Pregunta y lo hace descaradamente. Entonces, ve esto de los jueces, qué ridículo, más importante, hizo Morena, hizo la 4T, hizo la presidenta Claudia. Lejos, muy lejos de tener un sistema judicial como Dios manda, que tiene que ser de profesionales, que tiene que ser un servicio profesional de carrera, que el hecho de ser juez es un asunto verdaderamente serio, porque vas a juzgar la vida de otras personas y vas a tomar decisiones que o las mandas al carajo o las salvas porque tienen la razón. Tener un poder judicial serio, profesional y al día es un verdadero activo para una nación. Y aquí lo mandan a elegir 500 jueces, una lista enorme metida ahí en la boleta electoral,
Y Juan Pérez o Odilon Godínez de aquí de la comunidad de San Cristóbal, ¿qué carajos puede entender? ¿Cómo puede saber por quién vota, para qué vota por esa persona? Entonces es la farsa mundial mayor ejecutada por estas personas. Entonces es francamente deleznable, terrible el que se hayan elegido los jueces por esa vía, solo para ganar posiciones, Morena, solo para tener el sartén por el mango. Hoy Morena tiene y la presidenta totalmente el sartén por el mango. Dominan el Congreso, la Cámara de Diputados y la de Senadores. Basta que Claudia diga quiero esta reforma electoral para que estos babosos lamebotas se pongan a armar la iniciativa y a aprobarla en tiempo récord. En una noche hacen todo a oscuras y lejos de la gente y lejos de la transparencia y la honestidad. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que enderezar en el país y todo empieza por la verdad. Decía Santa Teresa, hay que hablar con la verdad, hay que pensar con la verdad y hay que actuar con la verdad. Todo lo demás está destruyendo el tejido mismo de la sociedad y destruyendo nuestras comunidades ciudadanas. Perfecto, presidente. Pues nada más que le haga una invitación al público para que pueda, para que para que vea su podcast y pueda acercarse a su visión de país, que es muy interesante conocer también para decantarnos hacia qué es lo que queremos para el país, por favor, para ir cerrando esta entrevista. Con la invitación, raza, y ahorita me refiero a los jóvenes, pero también a las mujeres en todo el país, a los adultos mayores, a los octogenarios como tu servidor, que por cierto, cuando llegas a esa edad, estás más sabio que nunca, tienes más experiencia, más conocimientos acumulados que prácticamente cualquier otra edad de la vida. Entonces, suscribirse a Líderes de la Verdad en YouTube y en las plataformas de audio, con un episodio nuevo todos los jueves y con verdadero lenguaje de hablar con la verdad, porque es lo que nos merecemos todas y todos. Pues muchísimas gracias, expresidente. Le agradezco su tiempo y a todos los que nos vieron para que nos sigan en todas las redes sociales de ADN Noticias y en adnnoticias.mx para que lean toda la información que está ocurriendo en el país y en el mundo. Muchísimas gracias. Felicidades a ti y a ADN Noticias por hablarnos con la verdad. Solo eso ya tiene un altísimo valor, hablarnos con la verdad. Gracias. Gracias, muy buenas tardes.